Y en efecto, dar lo que se tiene es la fiesta, no es el amor. Cordial saludo. Les doy la bienvenida a este primer video podcast con el que Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis abre el 2023. No estaba previsto, pues nuestras actividades comenzarán a finales de febrero, pero uno de los textos falsos que circulan abundantemente en las redes sociales, poniendo en la pluma y en la boca de Freud o de Lacan cosas que jamás hubieran dicho o escrito, llamó mi atención en la Navidad pasada. Claro, no ocurre solamente con ellos. También lo he visto respecto a Borges, García Márquez o Cervantes, y lo supongo respecto a muchos otros autores que no conozco en diversas ciencias, disciplinas y artes. Tampoco es un fenómeno nuevo, pues la única vía de difusión no es el Internet, basta un simple rumor. Pero entonces, ¿qué hace un psicoanalista frente a un texto así? ¿Condenarlo? Claro que no. Iría contra su principio de escuchar lo que se dice para tratar de encontrar al sujeto que habla en él. Así que empecemos por despejar los niveles donde el sujeto se escabulle en este discurso. Así encontramos en primer lugar el de los ideales. Como todos los de este tipo, el texto al que me refiero seguramente tiene muy buenas intenciones, pero como todas las que llevan al infierno, estas contribuyen desafortunadamente en nuestro campo a una psicologización del psicoanálisis, término que tomo de Lacan cuando se refería a la versión que Daniel Lagache proponía del psicoanálisis en su época. En este punto aclaro que respeto mucho el trabajo de los psicólogos, hacen bien dentro de su campo, pero me parece que, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, y una cosa puede ser la relación interdisciplinaria entre psicoanálisis y psicología, pero otra muy diferente y nada provechosa, la mezcla de las dos disciplinas. Hay que decir que ocurre lo mismo con muchas otras disciplinas interesadas también en el ámbito de lo humano, como el psicoanálisis, tal que la sociología, la psiquiatría o la pedagogía. Dicha psicologización se da sin que el lector se dé cuenta, quizás seducido por las palabras bonitas, por la ilusión que evocan o por el simple crédito que pueda dar a todo lo que circula en las redes. Todas estas razones ideales son manifestaciones de una de las tres pasiones aisladas por Lacan, la ignorancia, viendo el amor y el odio, como ustedes saben, las otras dos. Lecturas fundamentales surge precisamente porque en esa vía de la ignorancia, las lecturas a las volandas y de oídas que se extienden rápidamente por Internet son como un teléfono roto que malentienden y tergiversan frecuentemente los textos fundamentales del psicoanálisis. Además, en un afán por hacerlos accesibles, limar dificultades de lectura, evitar la relectura, ahorrar, ahorrar tiempo o ganar tiempo, conquistar lectores, entre muchas otras cosas, terminan haciendo pasar el psicoanálisis por una psicología que nada tiene que ver ni con el descubrimiento freudiano ni con el trabajo de Lacan. O lo que es lo mismo, dándole a proposiciones psicológicas la apariencia de psicoanálisis, como en el caso del texto que motivó este video podcast. Así que, pues, si circulan tantas falsedades y malentendidos sobre el psicoanálisis en la red, ¿por qué no poner a circular también algo verdadero que contribuya de alguna manera a reducir en el uno por uno algo de esos malentendidos? Ese es el propósito de la serie que titulamos De los malentendidos en el psicoanálisis. La habíamos pensado para más adelante, pero vale la pena inaugurarla hoy a partir de este texto falso que, como toda ficción, permitirá esclarecer algo verdadero.
Sigamos buscando entonces al sujeto del texto. Lo recibí varias veces por WhatsApp como un cuento de Navidad, escrito por Freud en 1896, y lo hubiera dejado pasar, como he hecho con muchos otros, pero la referencia me retuvo, pues estaba firmada justamente por un sujeto, Freud. Recordé que efectivamente Freud había escrito a Flies una carta subtitulada de esa manera, Cuento de Navidad. Pero desde lo que yo recordaba, a mi juicio, el contenido traído por el Internet nada tenía que ver ni con el estilo del autor, ni con lo que el psicoanálisis nos enseña sobre los contenidos que menciona. Como dije anteriormente, es un texto que seguramente puede alegrar y hacer bien a muchos lectores por su valor psicológico. Pero cuando fui a releer el texto realmente escrito por Freud para verificar si había algo que coincidiera con el recibido, me encontré con un texto tan diferente, tan bello y de tal importancia clínica aún en nuestros días, que enseguida me hice el propósito de realizar este video podcast, aunque adelantara nuestra entrada este año y la serie de los malentendidos. Así pues, tenía dos sujetos, porque no fue Freud el que escribió lo del WhatsApp definitivamente. Esto implica entonces dividir este video podcast en dos partes, uno para cada sujeto. Durante la primera parte, en este mismo video, examinaremos el texto falso a partir de ese sujeto anónimo. Y el texto escrito realmente por Freud merece un segundo video que difundiremos dentro de algunas semanas. En esta primera parte empezaremos por leer el cuento falso. Luego lo examinaremos a partir de la pregunta, pero ¿por qué es falso? El examen de su enunciación y de sus enunciados nos permitirá partir del sujeto anónimo, es decir, aquel que quiere decir algo, y en lo que dice podemos deducir por lo que no puede decir, no dice o dice falsamente lo que quiere saber o el punto a donde ha llegado en sus reflexiones. Efectivamente, se trata de los tres contenidos que articula como si ese fuera el sentido que tuvieran en el psicoanálisis: fiesta, duelo y pacto. Así que tomaremos esos tres términos de su enunciado como una posta, pero no para seguirlo en sus planteamientos ideales, sino para buscar algo de lo que realmente plantea el psicoanálisis al respecto. Finalmente, el examen de la enunciación de este autor anónimo en su conclusión, especialmente, confirmará nuestra hipótesis de que quiere hacer pasar sus palabras como si fueran las de Freud. No nos detendremos en su estilo, pero sí nos daremos el gusto de apreciar por contraste el de Freud en un fragmento que tomaremos de su propia enunciación en 1915. Dice el texto falso: toda fiesta celebra a la vez un duelo y un pacto. El primero es por algo perdido, los que no están, lo que no se logró. Y el pacto es un nuevo arreglo con la divinidad, sea Dios, la vida, la contingencia, el estado de cosas, lo irremediable, lo imposible, etc. En ambos casos nos sigue convocando a desafiar el futuro. Ya desde la primera oración, uno siente que hay algo que no cuadra, pues si bien Freud ha hablado de fiesta y de duelo, quien se ocupó del término pacto fue Lacan. Así pues, se mezclan los dos autores a través de una especie de popurrí de términos. Esa incoherencia nos anuncia la falsedad de la secuencia, definitivamente no es psicoanalítica. Examinemos ahora su significado. Se trata de la definición de fiesta como una celebración. ¿Y qué se celebra? Un duelo y un pacto. A primera lectura suena como bonito y en rigor, ok, un pacto se celebra en el sentido de concretarse o de sellarlo con algún brindis.
pero que un duelo se celebre, eso sí me parece que implica una contradicción en los términos. En todo caso, de acuerdo con nuestro propósito, contrastemos con algunas de las proposiciones psicoanalíticas sobre el término fiesta. Tomemos dos de Freud. La primera antes de 1920, año de la publicación de Más allá del principio del placer, es decir, de su proposición sobre la pulsión de muerte o goce, como la llama Lacan en Hablo a los muros. Dice Freud en la quinta parte de Tótem y Tabú de 1913. Pero a ese duelo por la muerte del animal totémico sigue el más ruidoso júbilo festivo, el desencadenamiento de todas las pulsiones y la licencia de todas las satisfacciones. Aquí nos cae en las manos, continúa Freud, sin esfuerzo alguno, la intelección de la esencia de la fiesta. Hasta ahí Freud. La fiesta no es, pues, celebración de ningún duelo, sino algo que puede ser posterior a un duelo y que tiene que ver más con una satisfacción pulsional que con el dolor o el trabajo de su elaboración. Después de 1920, Freud vuelve a ratificarlo, pero ya en el orden psíquico y respecto a las interdicciones. Dice en la parte 9, un grado en el interior del yo, de psicología de masas y análisis del yo. A pesar de todas las renuncias y restricciones impuestas al yo, la regla es la infracción periódica de las prohibiciones. Lo muestra ya la institución de las fiestas, que originariamente no son otra cosa que excesos permitidos por la ley y deben a esta liberación su carácter placentero. Más adelante va a decir que la ley obliga también a las fiestas. Bueno, por su parte, Lacan toma la fiesta por otro de sus aspectos. Así dice en 1961, en el capítulo 24 del seminario 8, La transferencia, comillas, y en efecto, dar lo que se tiene es la fiesta, no es el amor, cierra comillas. Claro, él nos ha enseñado ya que el amor es dar lo que no se tiene. Seguramente hay más referencias, pero con estas es suficiente para darnos cuenta de que en todo caso nada tienen que ver con el sentido de fiesta que le atribuye el autor del WhatsApp. Avancemos con la segunda posta, la del duelo. De este dice el autor anónimo que es por algo perdido, los que no están, lo que no se logró. Ok, no hay problema. Sabemos que un duelo implica una pérdida. Vamos ahora al psicoanálisis. Dentro de sus múltiples referencias, tomo esta de uno de esos textos de Freud que han sido importantes para mí. Se trata de La transitoriedad, escrito en 1915, 2 años después de Duelo y Melancolía. Dice: el duelo por la pérdida de algo que hemos amado o admirado parece al ego tan natural que lo considera obvio. Para el psicólogo, empero, el duelo es un gran enigma, uno de aquellos fenómenos que uno no explica en sí mismos, pero a los cuales reconduce otras cosas oscuras. Hasta ahí Freud. Desde su enunciado, estas palabras precisan que se trata de una pérdida, sí, pero subrayando el carácter de amado y admirado de dicha pérdida. Y desde la enunciación se refieren a dos puntos de vista muy diferentes respecto al duelo. Efectivamente, podemos reconocer que el autor anónimo parece uno de esos legos para quienes el duelo es algo natural y obvio. Y sobre la manera como se concluye un duelo, Freud va a plantear más bien lo siguiente al final de ese mismo artículo. Dice: sabemos que el duelo, por doloroso que pueda ser, expira de manera espontánea. Cuando acaba de renunciar a todo lo perdido, se ha devorado también a sí mismo
y entonces nuestra libido queda de nuevo libre para, si todavía somos jóvenes y capaces de vida, sustituirnos los objetos perdidos por otros nuevos que sean, en lo posible, tanto o más apreciables. No es, pues, una fiesta lo que concluye un duelo en psicoanálisis. Veamos ahora qué nos permite retomar la tercera posta, la mención del pacto. Dice el autor del WhatsApp, y el pacto es un nuevo arreglo con la divinidad, sea Dios, la vida, la contingencia, el estado de cosas, lo irremediable, lo imposible, etc. A primera lectura se trata de una metonimia que suena como bien, pero contrastemos con lo que escribe Lacan en su primer seminario sobre el pacto. Dice en el capítulo 21 sobre el narcisismo de ese primer seminario en 1953. Siempre hemos distinguido dos planos en los que se ejerce el intercambio de la palabra humana. Uno, el plano del reconocimiento, en tanto la palabra teje entre los sujetos ese pacto que los transforma y los constituye en sujetos humanos comunicantes. Y dos, el plano de lo comunicado, el llamado, la discusión, que tienden a obtener un acuerdo respecto al objeto. Hasta ahí Lacan. Esto nos deja entender que no puede haber entonces pacto más que entre dos sujetos. Siendo así, seguramente el autor intentó hacer una metáfora continuada metonímicamente, pero por bonita que parezca, no tiene en cuenta este fundamento subjetivo del pacto que plantea Lacan. En esa mezcla de versas con capachos, como diría Sancho Panza, reconocemos más bien términos que el autor está en vías de esclarecer, como nosotros mismos, y que son importantes en psicoanálisis, como contingencia, imposible, Dios también. Bueno, el último indicio del sujeto lo encontramos en la conclusión de este autor anónimo. Dice, en ambos casos nos sigue convocando a desafiar el futuro. Cierra comillas. Falta el sujeto de la oración. Supongo que es la fiesta la que nos sigue convocando a desafiar el futuro. Pero tampoco queda claro cuáles son los dos casos a los que se refiere la frase. El problema gramatical nos indica que no hay sujeto claro porque el sujeto del el que es posible en la escritura de un texto intenta encontrarse en su propia enunciación sin lograrlo y de tal manera que entonces se ampara sustituyendo su nombre por el de Freud. En términos del enunciado, esta conclusión quizás seduce por la personificación del futuro, solo que la reflexión desde el psicoanálisis nos permite reconocer ese marco fantasmático del desafío, que, como todo desafío, se sostiene en una guerra o en una venganza imaginaria e inútil. Así pierde su valor ideal frente a lo que el trabajo analítico ha descubierto respecto a nuestras relaciones con el tiempo, la vida y la muerte, pues el trabajo analítico, vuelve más bien nuestros ojos desde el pasado y el futuro que los enajenan hacia nuestro presente y a lo real que nos sostiene. Bastará, por ejemplo, leer los planteamientos de Lacan sobre el tiempo lógico, por ejemplo, o los dos primeros párrafos del Porvenir de una ilusión, escrito por Freud en 1927, para darse cuenta de que otra es la perspectiva que sobre el tiempo y el futuro nos enseña el psicoanálisis. Para la muestra, tomo estos dos botones del texto de Freud, de 1927, dice, mientras menos sepa uno sobre el pasado y el presente, tanto más incierto será el juicio que pronuncie sobre el porvenir. Y el segundo, más adelante, dice, en general, los seres humanos vivencian su presente como con ingenuidad
sin poder apreciar sus contenidos. Primero deberían tomar distancia respecto de él. Vale decir que el presente tiene que devenir pasado si es que han de obtenerse de él unos puntos de apoyo para formular juicios sobre las cosas venideras. Está ahí Freud. Eso es justamente, en eso consistiría también un psicoanálisis, de alguna manera, en tomar, en dejar de vivir nuestro presente como con esa ingenuidad de la que habla Freud. Finalmente, para el contraste entre el estilo del autor anónimo y el de Freud, los invito a escuchar en la voz de Marcela Ospina este fragmento de la transitoriedad. La enunciación de Freud nos lo transmite neto. Strachey apunta en su nota introductoria que el original alemán, aparte del cuadro que ofrece sobre los sentimientos de Freud acerca de la guerra, que ya iba en su segundo año, 1915, constituye una excelente muestra de su talento literario. Por nuestra parte, podemos decir que el lector atento apreciará que efectivamente es un estilo que nada tiene que ver con el que trae el WhatsApp y esperamos que pueda distinguirlo en otras ocasiones. Hace algún tiempo, en compañía de un amigo taciturno y de un poeta joven, pero ya famoso, salí de paseo en verano por una riente campiña. El poeta admiraba la hermosura de la naturaleza que nos circundaba, pero sin regocijarse con ella. Le preocupaba la idea de que toda esa belleza estaba destinada a desaparecer, que en el invierno moriría como toda belleza humana y todo lo hermoso y lo notable que los hombres crearon o podrían crear. Todo eso que de lo contrario habría amado y admirado le parecía carente de valor por la transitoriedad a que estaba condenado. Sabemos que de esa caducidad de lo bello y perfecto pueden derivarse dos diversas mociones del alma. Una lleva al dolorido hastío del mundo, como en el caso de nuestro joven poeta, y la otra a la revuelta contra esa facticidad aseverada. No, es imposible que todas esas excelencias de la naturaleza y del arte, el mundo de nuestras sensaciones y el mundo exterior estén destinados a perderse realmente en la nada. Sería demasiado disparatado, impío creerlo. Tienen que poder perdurar de alguna manera, sustraerse de todas las influencias destructoras. Empero, esta exigencia de eternidad deja traslucir demasiado que es un producto de nuestra vida desiderativa como para reclamar un valor de realidad. También lo doloroso puede ser verdadero. Yo no me decidí a poner en duda la universal transitoriedad ni a exigir una excepción en favor de lo hermoso y lo perfecto, pero le discutí al poeta pesimista que la transitoriedad de lo bello conllevara su desvalorización. Al contrario, un aumento de valor. El valor de la transitoriedad es el de la escasez en el tiempo. La restricción en la posibilidad del goce lo torna más apreciable. Declaré incomprensible que la idea de la transitoriedad de lo bello hubiera de empañarnos su regocijo. En lo que atañe a la hermosura de la naturaleza, tras cada destrucción por el invierno ella vuelve al año siguiente, y ese retorno puede definirse como eterno en proporción al lapso que dura nuestra vida. A la hermosura del cuerpo y del rostro humanos la vemos desaparecer para siempre dentro de nuestra propia vida, pero esa brevedad agrega a sus encantos uno nuevo. Si hay una flor que se abre una única noche, no por eso su florescencia nos parece menos esplendente. Y en cuanto a que la belleza y la perfección de la obra de arte y del logro intelectual hubieran de desvalorizarse por su limitación temporal, tampoco podía yo comprenderlo. Si acaso llegara un tiempo en que las imágenes y las estatuas que hoy admiramos se destruyeran, o en que nos sucediera un género humano que ya no comprendiese más las obras de nuestros artistas y pensadores, o aún una época geológica en que todo lo vivo cesase sobre la Tierra, el valor de todo eso bello y perfecto estaría determinado únicamente por su significación para nuestra vida sensitiva. No hace falta que la sobreviva y es, por tanto, independiente de la duración absoluta. Bien, hemos llegado al final de esta primera parte sobre un cuento de Navidad supuestamente escrito por Freud en 1896.
Pronto tendremos ocasión de referirnos entonces al cuento verdaderamente escrito por Freud. Saben que sus comentarios y sugerencias serán siempre bienvenidos. Hasta pronto.